Dios te bendiga. Quisiera hoy poder compartir contigo acerca de una de las preguntas que en algunas veces me han hecho, y en este caso quisiera darle respuesta así públicamente. Es acerca de la oración por los alimentos. Esta oración por los alimentos, surgen tres preguntas en cuanto a este tema. Y la primera es: ¿por qué debemos de orar por los alimentos? Siento que trabajamos, siento que Dios nos ha proveído y todo eso. La primera razón por la cual debemos de orar es por agradecimiento, por darle gracias a Dios que nos ha proveído, porque no lo merecemos, pero al final de cuentas su misericordia nos ha dado. Recordemos también que darle gracias a Dios, le honramos a Él, y mayormente nosotros todos los días tenemos que honrarlo con nuestra alabanza y adoración. Y la oración es un método, es un instrumento que todo cristiano usa para poder hablar con nuestro Padre y expresarle lo que sentimos, cuán agradecidos estamos por el detalle que diariamente nos da acerca de la provisión divina. La segunda pregunta que surge es: ¿cuándo debo de orar? Y es que se generaliza en cuanto a los alimentos: desayuno, almuerzo y cena. Pero conocemos que habrán algo otros que comen más que eso. Cuando nosotros tenemos que orar es realmente cuando tenemos alimento en nuestra mano que vamos a ingerir. El orar significa, hermanos, darle gracia, y una de las cosas importantes es para bendecirlo. Porque debo de orar, y cuando debo de orar, cada vez que vaya a probar alimentos, lo debo de santificar por si está mal el alimento, por cualquier circunstancia que pueda pasar. Bendecimos, lo santificamos para poderlo ingerir. Ahora, recordemos que es importante, Jesucristo revela la palabra de Dios cuando iba a hacer el milagro de los panes y los peces. Solamente un joven traía esos peces y esos panes. Jesucristo lo levantó al cielo y dio gracias al Señor. Otra ocasión que vemos en cuanto a dar gracias al Señor es cuando Jesucristo estaba en la cena, y cuando se sentaron todos a la mesa, levantó el pan y dio gracias a Dios por esos alimentos, lo partió y lo dio. Nosotros de igual manera. Ahora, la tercera pregunta es la pregunta donde muchas veces hay ciertas incomodidades en algunos casos, y es: ¿cuánto tiempo debo de orar? Algunos dicen, él ora hasta por China, él ora por África, él ora por tanto, se tarda mucho por la oración. Y hay otros que comentan, bueno, tenía tanta hambre que solamente dio gracias y dijo a comer. Recordemos, hermanos, que la Biblia no tiene establecido un tiempo específico para darle gracias a Dios, pero esto se hace a nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque la oración va a depender, el tiempo de la oración va a depender de acuerdo a las circunstancias que tengamos alrededor. Por ejemplo, si estamos solos, usted tiene toda la libertad y yo tengo toda la libertad. Si yo quiero orar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, 10, media hora, lo puede hacer dándole gracias a Dios por lo que le proveyó, por lo que le está proveyendo ahorita, y para pedirle para lo que él necesita o va a necesitar para el futuro, en cuanto a alimentos, ¿cierto? También, hermanos, influye mucho el ambiente. Cuando estamos, por ejemplo, en una cena familiar, no nos podemos alargar de pasar mucho tiempo en la oración, porque va a ser un poco incómodo, y en vez de ser de aliento para muchos, va a ser contraproducente. Entonces, también tenemos esa parte donde cuando vamos a orar en un servicio en la iglesia, cuando estamos en una reunión, tiene que ver mucho también el tipo de oración que hacemos. ¿Por qué? Porque la oración personal es una, y la oración cuando estamos en grupo es otra, en cuanto a siempre refiriéndose a los alimentos. Porque cuando estamos en reunión ya no solamente estamos orando por nuestra casa, sino que bendecimos todo el alimento que se ha puesto al frente para poderlo comer, y se bendice también a cada uno de los hogares, cada uno de los miembros que están ahí, y se da gracias por estar todos presentes, glorificando a una misma voz al Dios eterno. Ahora, la parte de que algunos se sienten incómodos cuando algunas personas oran, desde el principio, por África, por esto, lo otro,
va a ser cuestión de conciencia de cada quien y de agradecimiento. Señor, recordemos, en todo el mundo, no solamente África, existe necesidades y hambre. Pero nunca es malo, ni tampoco le duele a nadie, que podamos pedir por aquellos necesitados, siempre y cuando, vuelvo y repito, seamos prudentes y con sabiduría sepamos pedir y durar el tiempo que sea necesario. Así es que esperemos en el Señor que esto te sirva de gran aliento. Y si tú sientes que algunas veces algunos se pasan en las oraciones en público, te invito a que busques cómo oran los judíos. En cuanto oran los judíos, ellos oran por todos los alimentos que tienen que ver por la harina primeramente. Luego, si hay vino, oran por el vino. Luego oran por el fruto del árbol, por los frutos que no son del árbol, o hierbas y todos los vegetales. Y al final también oran por los alimentos que no tienen nada que ver con los frutos del campo, incluyendo huevos, incluyendo carne y todo eso. Entonces, ellos hacen diferentes oraciones, aunque estén en el mismo mío, en el mismo plato, en la misma servicio que le vayan a proveer. Ellos oran por mucho. Y recordemos, hermanos, la oración es comunicación con el Señor y nadie se puede negar a hablar con el Señor, siempre y cuando seas prudente y, hermanos, respeta. Si hay alguien que solamente dio gracias, respeta. Recuerda que esto es personal de cada uno de nosotros, cada quien refleja lo que siente, cada quien da fruto de lo que tiene en su corazón. Que el Señor te bendiga.